Ella es Andrea Planchada y Gargallo, es profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Castellón, acreditada catedrática. Se licenció, bueno, evidentemente es licenciada en Derecho, se doctoró por la misma universidad en la que está, Jaume I. Ha ampliado sus estudios durante más de 3 años en Alemania, así como en Italia y Estados Unidos, habiendo sido becaria de instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencia, la Generalitat Valenciana, el Max Planck y de la propia Universidad Jaume I. Ha participado como investigadora en 12 proyectos financiados por instituciones públicas, proyectos de los cuales en dos de los cuales ella ha sido la investigadora principal. Tiene numerosas publicaciones científicas, tanto en el ámbito del derecho procesal civil como penal. Voy a abreviar, Andrea, si no, no acabaría nunca. Además, ha realizado la traducción de estudios procesales civiles y penales. Es autora de diversas publicaciones docentes, no solo científicas. Ha sido ponente de numerosas conferencias sobre cuestiones de derecho procesal civil y penal en congresos nacionales e internacionales, y luego, pues, destacando algunos más de sus méritos, ha desempeñado diversos cargos de gestión, ha sido vicedecana de Derecho de su universidad y actualmente es la directora del programa de doctorado en Derecho de la Universidad Jaume I de Castellón. Bueno, y sin más, te doy la palabra con el título de tu ponencia: Las acciones colectivas, posibilidades aprovechadas en defensa del inversor minorista. Vale, muchas gracias en primer lugar, Diana, por darme la oportunidad de conocer este centro, que no conocía aún, muy bien situado. Yo, como en Castellón la universidad está alejada, siempre envidio aquellos campus que están en el centro de la ciudad, y entonces cuando lo he visto me ha dado mucha envidia. Entonces, en primer lugar, pues darte las gracias. También les quiero dar a ustedes las gracias porque la mañana que llevan está siendo intensa y les quedaba yo. Entonces voy a intentar ser consciente de que yo ya hace años cada vez más, pero que también he estado ahí sentada en congresos, y sigo estando en congresos largos y sé lo que es. Y entonces, pues bueno, primero obviamente voy a intentar ceñirme al tiempo, incluso mejorar la marca, ¿vale? Es decir, voy incluso a intentar hacerlo más rápido de lo que puedo, pero intentándolo hacer bien. Si por hacerlo rápido va a salir mal, pues no. Y bueno, pues les pido por favor ya que acaben de quedar bien y que se queden este ratito, porque yo les prometo que a la hora que pone que se termina, terminaré. Si hace falta yo le dejaré el PowerPoint a Diana, y ella se lo puede pasar, y si no, que me invite otro día el año que viene y lo que quede lo explico, no hay ningún problema. Bueno, pues lo que yo vengo a hablar tiene sentido además que me deje para el final. No era porque yo quisiera llegar tarde y venir a punto y hora de Castellón, que ya han visto que no, que llego desde primera hora prácticamente, sino porque aquí han salido ya, digamos, muchas cuestiones. Eso es la ventaja, eso me va a permitir ir más rápida en unos aspectos, pero también para que vean que lo que a mí me corresponde es el final, porque es el final de verdad. Bueno, el final entre muchas instancias que podemos ir acumulando o que podemos ir agotando. ¿Por qué es el final? Bueno, pues porque ha salido, mi compañera Ana Isabel lo ha estado explicando, ¿no? Tenemos estos mecanismos, ella lo ha reconocido, al contrario que en el caso inglés, el hecho de que el defensor, de que la entidad de la Comisión Nacional no sea vinculante en lo que determina, hace que en un determinado momento a mí como consumidor, inversor minorista consumidor, que ya nos lo ha dicho el Tribunal Supremo varias veces que lo es, me puede no interesar acudir a esta vía, aunque sea una vía gratis, aunque sea una vía rápida. ¿Por qué? Porque no va a satisfacer a lo mejor mis expectativas de lo que yo considero que me merezco, por lo tanto, en unas ocasiones bastantes lo descartaré ya antes de intentarlo, y luego si lo intento y no me sale bien, pues
voy a tener siempre la vía judicial como alternativa. Luego lo hemos visto con el tema del arbitraje de consumo. Obviamente ustedes ya saben que la vía jurisdiccional y la vía arbitral son incompatibles. De hecho, la integración de ellas se realiza a través de la ejecutabilidad del laudo arbitral, pero realmente yo tengo la opción, esa idea unidireccional, yo tengo la opción como consumidor de ir al arbitraje, como tenía la opción de ir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero no tengo obligación de hacerlo, es una opción más. Y entonces muchas veces yo me voy a plantear, sobre todo porque nosotros somos una sociedad litigante, ¿por qué no voy directamente ante los tribunales si realmente las otras opciones que pueden ser muy buenas, no tengo muy claro que vayan a satisfacer todas mis expectativas, ¿vale? Y ahí es donde entro yo, es decir, realmente la aplicación o la utilización de la vía procesal debería ser realmente, la vía procesal pura, debería ser realmente la última. Bien porque no tengo opción a acudir a las otras, bien porque si la legislación las ha querido hacer compatibles, no han funcionado o no me han dado la razón, con lo cual lo estaría utilizando como una especie de instancia más. Vale. Esa idea está clara. Segunda idea. No se asusten porque hoy no haya empezado aún con el PowerPoint, luego el PowerPoint va rápido. Segunda idea. Bien, me voy a los tribunales. Yo intuyo por su edad que ninguno de ustedes ha contratado preferentes, pero vamos a ponernos que sí, que son avanzados kamikazes y decidieron que querían invertir en preferentes. Bien, inviertan, no sale la cosa como se esperaba, se entiende por todo lo que han explicado mis compañeros y no tienen más que mirar las sentencias de las audiencias provinciales, luego confirmadas por el Tribunal Supremo. Es como si fuera la película, ustedes son muy jóvenes, la película esa del Día de la Marmota, porque lees una sentencia y todas son iguales, ha habido un vicio del consentimiento, pido la nulidad del contrato que yo había firmado. ¿Por qué? Bueno, porque no me han informado de aquello que legalmente me tenían que informar, por lo tanto yo cuando di mi consentimiento o cuando yo adquirí este producto, lo hice desinformado o mal informado, ¿vale? No entremos solo en me han engañado, a veces sencillamente ha habido una dejación de dar una serie de información. Uno mira todas las sentencias y como se da ese perfil del inversor minorista, no profesional, etcétera, pues es todo idéntico. Entonces uno lee las sentencias y se da cuenta que está siempre leyendo esa realidad. Es decir, yo cuando firmé no sabía, entre comillas, lo que estaba firmando, no sabía los riesgos que asumía, por lo tanto yo ahora no tengo por qué asumir esos riesgos en mi economía y quiero que me devuelvan el dinero. Quiero además que me indemnicen por los daños y perjuicios que he sufrido, etcétera. Eso nos pasa a los 20 más o menos que estamos aquí. Me conformo con que nos pase a 10, voy a salvar de la quema, luego les explicaré por qué 10. Bien. Ya tengo 10 personas que están afectadas. Y esas 10 personas, ¿qué hacen? Lo que hemos hecho toda la vida. Nos vamos a un juicio, presentamos una demanda, alegando lo que yo les acabo de explicar, y se hace el juicio. Y se hace el juicio es una manera muy sencilla de explicarlo. Llevamos así desde el 2013, ¿vale? Con juicios y juicios y juicios. Hay picos, pero seguimos resolviendo esto desde el 2013. Bueno, pues si yo cuando leo la sentencia es el Día de la Marmota, ustedes imagínense al juez de primera instancia que va a resolver su reclamación, la suya, la suya, la suya y la suya. Está oyendo todo el rato lo mismo. Está leyendo todo el rato los mismos documentos. Está viéndole la cara al abogado de Bankia o al abogado de Caixa Galicia o de como se llame, pongamos Bankia, como ya lo hemos utilizado mucho, está todo el rato yendo al mismo abogado durante toda la mañana contar lo mismo. Y a veces incluso el abogado del cliente es el mismo también, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente, ustedes pueden ir, cada uno de ustedes, o vosotros podéis ir, cada uno de vosotros, y presentar vuestra demanda individual, y el tribunal ya os dará la razón. De hecho, las está dando, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí no voy a criticar que den o no da la razón, porque la están dando. No voy a criticar nada, ya lo verán. Lo que yo voy a plantear es, ¿y qué necesidad tenemos los juzgados
de estar toda la mañana viendo el mismo caso una y otra vez. Porque yo he dicho 10 o 20, es que estamos hablando de miles. ¿Qué necesidad tiene el abogado de Bankia, que él es el abogado de Bankia, no es el señor que tocó la campanita, para salir a bolsa? ¿Qué necesidad tiene el abogado de Bankia, que le pagarán un bastón, de estar repitiendo 15 veces lo mismo una mañana de 9 a 2? El lunes, pero el martes otra vez, el miércoles otra vez. Y el abogado del consumidor, pues bueno, a lo mejor de 10 casos que tiene en ese momento en la mesa, 6 o 7 son idénticos. Y en eso es en lo que yo, o de eso es lo que yo les vengo a hablar. La semana pasada en Castellón, el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón salió en todos los medios, bueno, en todos, solo tenemos uno, en el único periódico local de Castellón, los demás son Ediciones Comunidad Valenciana, Ediciones Castellón, reclamando que ante el aluvión, o sea, recuerden las cifras que se les han dado, pues es que el aluvión viene ahora, que ante el aluvión que se espera, igual de preferentes que de cláusula suelo, etcétera, etcétera, que pedía más medios para Castellón. ¿Vale? Pues porque en ese momento hay sobre todo 2 juzgados que están acumulando este tipo de pretensiones y no dan abasto. Estos son 2 juzgados que de lunes a viernes solo ven esto. Y entonces pedía más medios. ¿Vale? Entonces, lo que yo vengo a plantear es si no tenemos otra alternativa para gestionar todo este tipo de situaciones. De una manera muy sencilla. Son las acciones colectivas o class actions en la terminología norteamericana, que no lo digo para que vean el acento de inglés que tenemos en inglés los de Castellón, sino porque vienen de Estados Unidos, ¿vale? Entonces se les llama así, las class actions. Gran traducción, acciones de clase, acciones colectivas, una traducción un poco falsa, ahora verán por qué. La unión hace la fuerza. Una fuerza relativa, porque está ganando el consumidor individual. ¿Vale? El consumidor individual está ganando, pero está ganando con un esfuerzo económico, con un esfuerzo de tiempo y eso pensando en el consumidor individual. Ahora piensen ustedes en lo que sería la carga, que es por eso les he dicho lo del el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, la carga que esto genera para los tribunales, donde prácticamente hemos tenido que apartar 1 o 2 juzgados para que solo vean este tipo de situaciones. Eso es dinero y es nuestro dinero. Nuestro dinero otra vez, su dinero en el juicio más su dinero que ya va por vía presupuestos del Estado para todo lo demás. Por lo tanto, de lo que se trata es de ver si esta institución de las acciones colectivas, que yo lo que voy a hacer es ir mezclando lo que es la institución de las acciones colectivas con analizar dónde podría funcionar y dónde no podría funcionar para esta realidad que estamos analizando en la mañana de hoy. Bueno, pues de lo que se trata es de ver si estas acciones colectivas es algo que podríamos estar utilizando y no estamos utilizando, de ahí el título. Una oportunidad o una posibilidad desaprovechada. ¿Por qué? Porque nosotros las acciones colectivas las tenemos. Es decir, nuestro ordenamiento, con más o menos mala pata, mala fortuna, ha establecido un sistema de pretensiones colectivas o pretensiones de grupo. En unas cosas con acierto, en otras no, en otras entendiendo las limitaciones de lo que es nuestra mentalidad europea y española o latina, ¿vale? Sin ir al ejemplo americano, que es brutal y para nosotros sería muy difícil de entender, pero tenemos esa opción en la ley de enjuiciamiento civil, no nos tenemos que ir lejos, es la misma ley que usted está utilizando para presentar su demanda normal individualmente, la misma ley, los mismos pasos un poquito más complicados, complicados a priori, pero a posteriori mucho más cómodos, para presentar la misma reclamación. La diferencia, insisto, no lo hago individualmente, sino lo hacemos unido, como un colectivo. De ahí viene la idea de colectivas. Y de lo que se trata es de ver si esta estructura que la ley de enjuiciamiento civil me da para plantear este tipo de reclamaciones tiene o no tiene cabida en la figura que estamos analizando, partiendo, como he utilizado el ejemplo de las preferentes, pues en el caso de las preferentes, porque ya les he dicho que son todos los casos iguales. Vale. ¿Qué son las class action o las acciones colectivas? Es una acción, una pretensión que se interpone por un grupo de personas que todos ellos están afectados por la misma situación,
fáctica y jurídica y que por lo tanto tienen un interés común en que se resuelva de una manera que les va a beneficiar a todos, ¿vale? De momento nada que objetar a la situación que he descrito. Y ahora viene la primera distinción. Nosotros solo nos vamos a quedar con la primera, han tenido suerte, nos quedamos con la fácil. Nos quedamos con la que está mejor regulada, ¿vale? Con la de intereses colectivos. Aquí de lo que se habla es que son intereses supraindividuales, es decir, no es solo mi interés, sino que es mi interés, el de Diana, el de Ana, el suyo, el suyo, el suyo. Todos tenemos el mismo interés, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, la ley de enjuiciamiento civil lo que hace es partir de una distinción entre intereses colectivos, por eso he dicho que la palabra colectiva para toda la institución no es del todo correcta, pero es la que se usa más, e intereses difusos, ¿vale? El interés colectivo, perdón, que ya me he ido, quiero ir rápida. El interés colectivo, muy sencillo, el grupo de personas afectadas por el hecho que les haya causado un perjuicio y que les lleva a ver que se tiene que reclamar, está determinado, es decir, sabemos quiénes son, o al menos va a ser relativamente fácil averiguar quiénes son. Preferentes, sabemos quiénes son, todos, por miles que sean. Claro, como son miles, tendremos un problema, ¿eh? Si ahora aquí, echan un gas que nos intoxica a todos a través del aire acondicionado y encima grabado, y yo quiero que me vuelvas a invitar, ¿eh? Si aquí echan un gas que nos intoxica a todos, ver los que somos es relativamente fácil. Diana sabe quiénes son ustedes, ¿eh? Y Ana y a mí también nos tiene controladas. Por lo tanto, determinar quién estaba en este momento aquí es muy fácil. Tampoco somos tantos. Con los preferentes vamos a tener, si quieren, el obstáculo de que somos miles, o son miles. Pero están determinados porque han suscrito, están sus datos de identificación y lo único que pasa es que tenemos que hacer un esfuerzo mayor que el que tendría que hacer Diana para averiguar quiénes son los afectados, ¿vale? El hecho de que estén determinados, por muchos que sean, hace que toda la tramitación que luego vamos a ver sea más sencilla. Por unas cosas, para otras no tanto. Interés difuso, no sabemos quiénes son. Es decir, no sabemos quiénes son las personas afectadas y yo nunca voy a poder saber individualmente si esto ha afectado a 1000 personas, a 2000 y mucho menos les voy a poder localizar, les voy a poder notificar, les voy a poder enviar una carta, ni muchísimo menos, ¿vale? Y esto me va a plantear una facilidad organizativa porque como no sé quiénes son, allí que voy, ya veremos quién puede ir, en este caso a juicio, ¿vale? Pero voy sin saber realmente a cuántas personas tengo detrás de esta reclamación, eso es más fácil, digamos, como punto de partida, luego complica mucho más lo que sería el final, la sentencia, ¿no? Las indemnizaciones, etcétera, etcétera, porque no sé de cuánta gente estoy hablando. Y yo no puedo indemnizar a lo loco, ¿vale? En el otro caso, la preparación previa es más complicada porque yo sé quiénes son y por lo tanto la ley me exige que te busque, y que te lo diga, y que te pregunte qué quieres hacer, y que lo documente, pero luego una vez estamos en marcha es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Por lo tanto, nosotros nos vamos a mover dentro de los intereses colectivos, ¿vale? Esto cambia en muchos aspectos, sobre todo en lo que es legitimación y sobre todo lo que es el contenido de la sentencia, ¿de acuerdo? No os asuste, no voy a entrar, esto no es la clase de procesal civil, que si la legitimación, que si la capacidad, a lo mejor agradecerían que lo repasara en un momentito, pero no se trata de eso, Vale, vamos a ver, les he dicho que esto tiene su origen en Estados Unidos, es decir, cuando alguien analiza las acciones colectivas, sí o sí, el paso por el análisis de la situación en Estados Unidos es obligatorio. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente son los que lo inventan en la mentalidad que lo tenemos ahora, si es que en derecho se puede inventar algo. Entonces, desde ese punto de vista, pues en Estados Unidos no solo lo tienen, sino que, digamos, lo tienen desarrollado a unos niveles muy amplios, donde ciertas cosas que para nosotros son esas trabas de tener que localizar a la gente, etcétera, etcétera, no las tienen que hacer.
Entonces, desde ese punto de vista, es un instrumento que, como no tiene muchas trabas en su utilización, es utilizado con muchísima frecuencia. Pero nosotros, en el ámbito europeo, como siempre, ¿cuántas veces ha salido Europa? Ya saben que ahora estamos muy vendidos en el buen sentido también, porque muchas cosas de las que tenemos ahora no las tendríamos por exigencias europeas. Bueno, pues en exigencias europeas lo que nos hemos encontrado ha sido multitud de normas sectoriales. Sectoriales me refiero en materia de condiciones generales de contratación, en materia de propiedad industrial e intelectual, en materia de competencia, en materia de mercado de valores, ¿vale? Muy por sectores. Sectores además de derecho sustantivo, ¿vale? Pero en el ámbito procesal, a nivel europeo, se han hecho 2 intentos y los 2 intentos han fracasado. Han intentado crear un proceso colectivo europeo, como hay un proceso monitorio europeo o la orden europea de detención, pero procesalmente, pese a haber dinero por en medio, que siempre hace que nos apliquemos un poquito más, no ha triunfado. O no ha triunfado o todavía no estamos suficientemente avanzados. ¿Por qué? Porque en Europa hay mucha diferencia entre un país y otro con este tema de las acciones colectivas. De hecho, sorprendentemente, España es de los que están más avanzados, por lo tanto, que siempre vamos un poco en el furgón de cola, pues en esto vamos más. Claro, España pinta lo que pinta, luego les pondré un detalle de Alemania y entenderán por qué, por ejemplo, este sistema no, a nivel europeo no ha calado tanto. De todas las finalidades que marca o que tienen entre sí o que van a poder cumplir esta modalidad de litigación en grupo, la gran ventaja es la economía procesal en todos los sentidos, la economía individual, la economía para la administración de justicia, la economía de tiempo, y la idea esa de agruparme para ganar. Miren, hace 10 años, cuando no estaba la crisis, si a alguien le dicen que iba a ganar una demanda contra un banco, no se lo cree. No se lo cree. David contra Goliat. Y entonces hubiéramos entendido muy bien que nos teníamos que agrupar. Porque solos, hace 10 años, no hubiera sido, en otro contexto económico, no hubiera sido concebible que a un banco perdiera frente a un particular. Han pasado muchas cosas, no solo jurídicamente, luego les diré algo muy poquito sobre la implicación de los órganos jurisdiccionales, de los jueces en este tipo de situaciones, y todo eso ha cambiado un poco el sistema, ¿vale? Pero al margen de todo eso, es decir, ventajas tiene lo que yo les voy a explicar, lo que a mí me preocupa es, y a una persona individualmente le tiene que preocupar es, vale, pero este mecanismo que esta de Castellón ha venido a vendernos, que no se lo vendo, como se pueden imaginar, realmente la satisfacción al final que yo voy a obtener va a ser la misma que si voy individualmente, porque si no es la misma, volvemos a lo que hemos dicho en los 2 supuestos anteriores. Si no es la misma o más, no me interesa, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver es si este mecanismo responde a esa idea de me va a dar una tutela judicial y sobre todo esa tutela judicial va a ser efectiva. Ojo, aquí no se trata de ser egoísta, quiero ganar más, no. Por eso estás en las preferentes, porque querías ganar más. ¿Ahora también quieres ganar más en juicio? No, pero lo que hemos de ver es si te compensa utilizar ese mecanismo renunciando a presentar tú tu demanda individualmente, ¿vale? Y entonces voy a hacer, a partir de ahora, está dividido, voy bien de tiempo, en dos momentos. El primero, vamos a dar unas pinceladas sobre si qué elementos yo tengo que tener en vista de la regulación de la ley de enjuiciamiento civil para entender que efectivamente este mecanismo a mí como consumidor, que decido abandonar mi litigio individual y me uno a ese grupo de personas, realmente me es útil desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, es decir, lo que voy a conseguir es lo adecuado, lo mismo que conseguiría individualmente o no. Esa va a ser la primera parte. La segunda parte les voy a dar unas pinceladas a lo que lleguemos, sobre lo que la ley dice de la protección de intereses colectivos, es decir, de lo que sería procedimentalmente qué obstáculos o qué cosas tengo que tener en cuenta. Verán que ahí hay cosas positivas y cosas negativas, ¿vale? Por lo tanto, el mecanismo es perfecto, no es posible. Lo que hemos de ver es el mecanismo
tiene más ventajas o menos ventajas, ¿vale? Pero para eso tengo que darles las 4 pinceladas sobre el mecanismo. Bien, tutela judicial efectiva. No les voy a decir lo que dice el artículo 24 de la Constitución, tampoco lo que dice el 51, también se lo ha comentado Diana. Solamente insistir en esa idea. Esto lo teníamos muy desarrollado a nivel sectorial, a nivel sustantivo, normas mercantiles un montón sobre todo esto, que incluían además, porque la ley de enjuiciamiento civil no lo hacía, todas incluían preceptos procesales, con lo cual nos encontrábamos con unas normas mixtas, pero no lo teníamos en el ámbito de la ley de enjuiciamiento civil. Sí que había una referencia en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero claro, el 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que te venía a decir era que ante los tribunales yo podía defender mis intereses individuales, pero que también podía ir a defender intereses de una colectividad, ¿vale? Pero no me decía nada más. ¿Y esa colectividad cuántos han de ser? ¿Han de ser 10? Insisto en el 10. ¿Han de ser 10? ¿Han de ser 1000? ¿Han de ser 50? ¿Han de vivir todos en Valencia? ¿Han de vivir todos en Castellón? ¿De dónde tienen que venir? ¿Han de tener unas características comunes? No me decía nada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Me tengo que esperar a la Ley de Enjuiciamiento Civil para tener algo, ¿no? Como es una ley que se supone, y lo es, moderna, pues ya no puede estar al margen de esta realidad. Y además de eso, es que tenemos Europa. Por lo tanto, tenemos que ir por esta vía, ¿vale? Y existe una clara relación en la litigación colectiva o la litigación de grupo y cómo la regule, no tanto en la litigación en sí, sino en cómo la regule. Yo aquí ya empiezo a lanzar pinceladas de la regulación para ganar tiempo, y esa idea de tutelar efectivamente los derechos e intereses de las personas. Vale, en ese sentido, podríamos decir que existen unos modelos que se han utilizado más en Europa, es el modelo representativo, ya han salido. ¿Cuántas veces han salido las asociaciones de consumidores con distintos nombres esta mañana? Un montón, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos como más interiorizado, ¿no? La Asociación de Consumidores y Usuarios, que entre sus fines tiene defender a los consumidores y usuarios. Esto es lo que se llama el modelo representativo, donde yo elijo un organismo. El salto es cuando elijo a una persona que representa los intereses de un colectivo. Y esto es algo que lo hacemos en muchísimos ámbitos de la vida, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a lo mejor no en todos esos ámbitos acabo yendo a un juicio. Pues lo que estoy diciendo es, si a ti, como estudiante de la Universidad Católica, tienes unos órganos que te representan, si algún día tienes que ir a un juicio, ¿por qué no en ese juicio te pueden representar esos mismos órganos? La idea, por lo tanto, de la representación no nos es ajena ni nos debería serla. Luego está el modelo, digamos, de acumular. Tengo 10 demandas, acumulo las 10 en el mismo procedimiento. Pero acuérdense, cuando les explican la acumulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que a esas 10 demandas el juez tiene que dar respuesta individualmente. Ya he perdido la ventaja. Es verdad que acumulo las 10, las hago en un juicio, pero yo como juez tengo que responder 10 veces, ¿vale? Por tanto, tengo una mínima ventaja, lo voy a decir yo también, tengo una mínima ventaja, pero en el juicio, porque por lo demás los trámites de demanda y luego del juez a la hora de dictar sentencia no me los estoy evitando. Con 10, imagínense con 1000, insisto. Si es que con 1000 tendría sentido acumular. Vale, la otra opción, se la digo aquí porque es con lo que quiero terminar, con un ejemplo muy breve de Alemania, que es lo que se llama el proceso modelo. Esto es algo que se ha reclamado desde la Unión Europea, es decir, que en esa idea de que Europa nos manda, una de las propuestas europeas que ha fracasado era esta, lo que llaman ellos un proceso modelo. Esto es un ejemplo que se utilizó en Alemania cuando se produjo todo el tema del Deutsche Telekom, de la compañía alemana de comunicaciones, como si fuera en ese momento, ¿no?, con un mercado más restringido, nuestra Telefónica, que generó acciones de Telefónica, de Deutsche Telekom, que salieron en bolsa fraudulentamente. ¿A que le suena todo? ¿A que sí? Salieron a bolsa fraudulentamente, la gente compró las acciones y les habían engañado.
¿Por qué? Porque no les habían dado la información que ponían los panfletos que les tenían que dar, preferentes, con otro producto, pero la idea es la misma. Y entonces, en Alemania, para solventar la avalancha de reclamaciones que se les vinieron encima, se inventaron así, rapidísimamente, un proceso, que se llama el proceso modelo, ¿vale? Al que al final le haré una referencia porque podría haber sido, o puede ser, otra opción que el legislador se debería plantear si entramos en esta dinámica, que esperemos que no, de situaciones donde se generan esta cantidad de demanda, ¿vale? Por lo tanto, en España, Ley Orgánica del Poder Judicial, para lo que me dice, pues muy bien, bienvenido sea, pero con el 7.3 solo no hacemos nada. Ley de enjuiciamiento civil, que es la que realmente me va a dar los cauces procesales para ello. Una gran crítica que a nosotros aquí no nos interesa, que se limita a consumidores y usuarios, como aquí estamos hablando de consumidores, no entramos en lo que podría quedar fuera, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta que la regulación de la ley de enjuiciamiento civil es muy cansina. ¿Por qué? Porque está todo el rato distinguiendo entre el interés colectivo, que es el que a nosotros nos interesa, tengo determinadas las personas, y el interés colectivo, el interés difuso, no sé cuánta gente es, ¿vale? ¿Qué hace la ley de enjuiciamiento civil? La ley de enjuiciamiento civil hace lo siguiente. Yo llevo toda la vida, no esta ley de enjuiciamiento civil, sino todas las que hemos tenido, nuestros procesos civiles están acostumbrados a lo que era normal. Y lo que era normal era que yo contratara con Diana, que no cumpliera su contrato y que le reclamara. Y que era una cosa de Diana y mía y que a nadie más le interesaba por qué me había pagado o por qué no me había, por qué me había pagado, por qué no me había pagado, por qué me había dado el coche para el desguace diciéndome que era nuevo y que solo tenía 500 kilómetros, eso era un problema de ella y mío. Y la ley de enjuiciamiento civil pensaba que como era un problema de ella y mío, pues no tenía que pensar en otras realidades. Claro, esto con la situación que estamos viviendo ahora y hace mucho tiempo, nos damos cuenta que no. Es decir, que sí que sigue siendo el gordo o el grueso de lo que ven los tribunales civiles, un demandante y un demandado, es decir, situaciones individuales, pero que cada vez nos enfrentamos, porque vivimos también en una sociedad globalizada, nos enfrentamos a unos retos diferentes. Y ahí el legislador tenía dos opciones. Modelo alemán, voy a hacer un proceso específico, inventado. Modelo tradicional, con lo que tengo me apaño, solución muy española por otro lado, con lo que tengo me apaño, pero le tengo que hacer unos retoques, voy a tener que hacer unos retoques a la competencia, a la capacidad, a la legitimación, a la sentencia. ¿Para qué? Pues porque yo ya no tengo un demandante, doña Andrea Planchadell, que demanda a doña Diana Marcos, sino que tengo a Andrea Planchadell y 1000 más que demandan a Bankia. Y eso, a la hora de hacer la demanda, no puede ser igual. Eso, a la hora de decir si Andrea Planchadell lo puede hacer o no, se lo tiene que pensar el legislador. Yo representando a 1000. No me conocen, digan la verdad. ¿Se fiarían que yo fuera a demandar? No piensen que soy profesora de Derecho Procesal y les estoy soltando este rollo. ¿Ustedes se fiarían de que me acaban de conocer, bueno, que me acaban de poner cara, y que llevo 20 minutos soltándoles un rollo, yo le representaré ante los tribunales? No me digan que sí, que no me lo creo. Pedirían referencias, como mínimo pedirían referencias. Y luego, ¡ay, qué miedo me da esto! Claro, ¿vale? Por lo tanto, ojo, si el legislador decide que yo les puedo representar a todos ustedes, vamos a ver referencias. Oye, que lo está haciendo mal. Fuera Andrea Planchadell, ¿no? Eso es lo que usted, ¿sí o no? Pues eso me lo tiene que dar el legislador. Y eso la ley de enjuiciamiento civil, tradicionalmente en eso no se había metido. ¿Por qué? Bueno, porque también es principio dispositivo, son las partes las que mandan, tal y cual. Y a ver aquí ahora, si a ellos le han dicho que Andrea sí, ahora que me vienen contando. Entonces, hemos de cambiar un poco el chip de las instituciones básicas. Ya no digo el chip nuestro, que también. Pero el chip nuestro a la fuerza lo vamos cambiando, ¿no? Y si las cosas funcionan, pues todavía lo cambiamos con más gusto. Entonces, el gran problema de esta realidad que yo les voy a explicar es que desorienta cuando yo pienso con mi mentalidad
dos cosas. Una, principio de oportunidad y dispositivo. Dos, principio de contradicción. Y lo voy a explicar muy brevemente y poco jurídico. Fíjense en lo siguiente. Si yo, Andrea Planchadell, decido que para venir a dar la clase de hoy voy a hacer un experimento y reclamo en su nombre ante los tribunales, diciendo que represento a un grupo de estudiantes de esta universidad y presento la demanda, y yo todo eso lo hago sin que ustedes sepan nada, pero lo hago pues para venir aquí a clase y contarles qué ha pasado en el juicio, una historia real. Sí. Si la ley lo permite, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes han ido al juicio? No. ¿Ustedes han decidido que se presenta la demanda o lo he decidido yo? Yo. O sea, aquí, quien ha decidido que demando soy yo. En nombre de ustedes 20. Pero ustedes 20 no han dicho nada. ¿Vale? Por lo tanto, ya el inicio me lo estoy cargando. Lo que a ustedes les explicó Diana o quien fuera sobre el principio dispositivo, nos lo acabamos de cargar. No lo saben ustedes, lo hago yo, lo hago yo. Me he ido al ejemplo radical, no se me asusten, no se me asusten, que mañana por la mañana no me voy al juzgado, tranquilos. Este es lo que haríamos en Estados Unidos. En Estados Unidos sería así de fuerte. Aquí ya lo van a ver que no, pero así entonces se quedan más tranquilos. Pero no solo eso, es que cuando luego estamos en el día del juicio y yo cuento lo que ha pasado, lo cuento yo, mi versión, lo que me ha pasado a mí, que aparentemente, se supone, y así hemos empezado, es lo mismo que les ha pasado a ustedes. ¿Pero a ustedes el tribunal les ha escuchado? No. Me acabo de cargar el principio de contradicción. Pero no solo eso, es que luego no nos dan la razón. Y a ustedes no les han dado la razón en un juicio que miren, plim. Esto se ha de hacer muy bien, porque me estoy cargando, entre comillas, lo que serían los principios tradicionales que inspiran el proceso civil. Bueno, el de contradicción, cualquier procedimiento, el de oportunidad y dispositivo, en este caso, el proceso civil. Por lo tanto, la clave es cómo regulo yo esto, cómo arbitro yo esto para que eso no pase. Estados Unidos, ni se lo plantean. Adelante, Andrea Planchadell. Si gana, miren ustedes qué contentos. Si pierde, pues si no se habían enterado de que les habían estafado, ¿qué me vienen diciendo? ¿Vale? Ese es el ejemplo americano. Si ganan, muy bien, si pierden, pues si no lo sabía. Ahora, ¿qué me viene protestando de su day in the court, si no se había enterado que le habían estafado? ¿Vale? Claro, eso en Estados Unidos muy bien, pero aquí no. Aquí estos principios los tenemos muy asentados. Por lo tanto, voy a regular esto de forma que al menos algo del principio de oportunidad y dispositivo y de contradicción se cumpla o tome las cautelas para que no se incumpla, que son un poquito diferentes. Entonces, bueno, además de eso, hay que tener en cuenta que para esto funcione, y esto nos va a costar, esto sí que no lo vamos a conseguir, el papel, el juez ha de cambiar el chip. Ya ha cambiado mucho, ya ha cambiado mucho. Fíjense todo lo que ha pasado, es decir, el tema de que haya llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las cláusulas suelo ha sido porque un juez decidió que esto no podía ser. Por tanto, sí que es cierto que los jueces, dentro de las armas o de los mecanismos o instrumentos que tienen, sí que están mojándose, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero se están mojando, digamos, un poco paralelamente a lo que es el ordenamiento, no he dicho paralelamente, que nadie malinterprete, o sea, con las posibilidades que tienen van trampeando. En Estados Unidos, por ejemplo, el juez por ejemplo, me quitaría a mí inmediatamente cuando detectara que yo vivo en Castellón y que ustedes viven en Valencia. Porque diría, ¿qué representa si vive en otro sitio? Es un ejemplo, Pero automáticamente el juez diría, no, usted no puede representar a esta gente. Y os llamaría y os diría, venga, pues tú, Ale, te ha tocado. Si aceptas, bien, que no, a tu compañera. Pero el juez se involucra mucho. Nosotros este juez, acuérdense, el juez
mantiene una actitud mucho más pasiva en lo que es la gestión del conflicto. Y luego no voy a entrar para que no se vayan todos a ejercer a Estados Unidos, ¿vale? Pero el papel del abogado es completamente diferente allí que aquí. Yo conocí, cuando fui a estudiar esto en Estados Unidos, a un señor jubilado, que el señor jubilado tenía entonces 45 años, ya era más joven que yo, que se había jubilado después de ganar una de las demandas más grandes del estado de Florida a Tabacalera, al equivalente a Tabacalera de Philip Morris o una de esas. Se había jubilado y se dedicaba a jugar al golf. Con 45 años. El sueño dorado, no, yo lo del jugar al golf no, pero vamos, lo demás, el sueño dorado. Con un caso de demanda colectiva de estas. Claro, ustedes no, apréndanselo si quieren, pero no se van a jubilar con un caso de demanda colectiva, ya se lo digo yo. Son papeles diferentes, ¿vale? Para entender lo de el principio de contradicción y el principio de oportunidad y luego un poco lo que veremos de la regulación, hay que tener en cuenta que para que esto tenga sentido hay dos modelos. El modelo opt-out es el de Estados Unidos, ¿vale? Muy brevemente, ya se lo he dicho, yo voy, demando por todos ustedes y para que no les afecte el resultado del proceso, tienen que excluirse ustedes expresamente. Mientras no se excluyan, forman parte del grupo porque yo lo he dicho y la ley me lo permite. ¿Vale? Por lo tanto, si no quieren que les afecte, exclúyanse expresamente. Primero entérense de que yo estoy litigando en su nombre. Y luego ya, si quieren, se excluye. ¿De acuerdo? Que a veces, por 25 céntimos de dólar, o como se llamen, no les vale la pena ni hacer un papel de excluirse. Luego les diré lo de los 25 céntimos si da tiempo. Por lo tanto, si no quieres que te afecte, te has de excluir. Mientras tanto, estás incluido en el grupo y te afecta la sentencia y yo te represento. Si te represento mal, confía en el juez, ¿vale? Porque es el que va a vigilar todo ese tipo de situaciones. Lo que nosotros hemos seguido es el modelo contrario, gran imaginación, opt-in, out-in. Mira, en principio voy a recabar, por eso he dicho no se asusten, en principio voy a recabar vuestra voluntad de formar parte del grupo conmigo. Y mientras no me digas que sí, estás fuera y no te va a afectar. ¿Eso te obliga a litigar activamente? ¿Eso te obliga a controlarme? ¿Eso te obliga a estar todo el rato preguntándome, oye Andrea, ¿cómo va? No. ¿Vale? Pero sí que por lo menos te voy a tener que informar para que tú me digas que vas a estar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si os fijáis, principio de oportunidad un poquito reinterpretado ya nos está sonando y principio de contradicción, pues bueno, has tenido la oportunidad de ser oído. Ahora lo veremos, ¿vale? Clave, por lo tanto, para que esto funcione, informar. Es un ámbito diferente, pero es lo mismo que estamos viendo toda la mañana. Informar, la idea de la información a los afectados. Segundo, muy importante, quien represente porque la ley lo autorice, tenemos que asegurarnos que lo va a hacer bien. Ahí vamos a tener el problema de control, porque no tenemos ese juez que controle. No tenemos un juez tan controlador. Iba a decir inquisitivo, pero no, tan controlador. Y tercero, que siempre podáis intervenir individualmente, si queréis. Entonces, la oportunidad de intervenir la tienes, no le has hecho caso, lo siento, pero la tenías. ¿Por qué? Porque sabías que íbamos a reclamar, porque te lo he informado, y porque sabías quién iba a representarte, ¿vale? Eso, digamos, es lo que monta el sistema desde nuestra perspectiva, para que nosotros esto lo aceptemos, ¿no? Para que lo aceptemos con nuestra mentalidad. Esto lo vemos luego. Ahí tenían lo del juez. Sí. Bien, y esto, ¿cómo ahora lo puedo yo utilizar para evitar ese problema que hemos dicho de que todos los días, de lunes a viernes, es decir, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos hacer uso de ese mecanismo con esos
peligritos que yo les he dicho, es decir, con esa posibilidad de hay el principio de contradicción, hay que yo no he ido al juicio, pero ahora la sentencia me afecta, ¿vale? Entonces, ahí es clave la regulación que hace la ley de enjuiciamiento civil, que yo les diría que es regular tirando a, de 6,5, venga. Es decir, podía haberse esmerado más. Pero como no teníamos antes nada de esto, entre 0 y 6,5, 6,5, ¿dónde vamos a parar? ¿Vale? Competencia, no voy a entrar. ¿Se acuerdan ustedes de los fueros imperativos y de los supuestos en que está excluida la sumisión tácita a un órgano jurisdiccional? Pues estamos moviéndonos en ese ámbito. O bien tenemos el artículo 52, que me dice expresamente que me tengo que ir a los tribunales del domicilio del consumidor, o bien tenemos la exclusión de acudir a competencia, a un fuero competencial de sumisión, porque la ley lo dice. Por lo tanto, nos movemos siempre en ámbito de competencia imperativa. Tengo que ir a donde me diga la ley de enjuiciamiento civil, no te voy a engañar llevándote a Madrid, no te voy a engañar llevándote a Londres, ¿vale? Porque la ley me dice dónde vamos a litigar. Vale, como siempre, capacidad y legitimación son un pack para entenderlos. Capacidad, artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin ninguna duda, individualmente siempre vamos a poder ir, es lo que estamos haciendo. Segundo, las asociaciones de consumidores y usuarios también pueden defendernos como consumidores, estemos o no estemos asociados a ella. ¿Vale? Tercero, junto con las asociaciones de consumidores y usuarios, hemos visto y han salido hoy muchas entidades legalmente creadas que están pensadas también para defender a consumidores y usuarios. También podríamos acudir a ellas, ¿vale? Pero esto no es tan nuevo. Esto es ese asociacionismo o representación que hemos tenido tradicionalmente. Lo nuevo es el último. Lo nuevo es cuando nosotros nos unimos para ser más fuertes y ahorrarnos dinero. Es decir, no cuando vamos a alguien, no cuando vamos a una asociación, sino cuando entre nosotros nos unimos para hacer fuerza, ¿vale? Que es lo que se llama el grupo de consumidores y usuarios, ¿vale? El grupo. De ahí viene la idea de las acciones de grupo. Es decir, un grupo de consumidores y usuarios determinado o determinable, por lo tanto está pensando en intereses colectivos. Cuando habla de grupo, ¿vale? Es decir, en el caso que yo le represente a ustedes, solo puede ser cuando yo sepa quiénes son ustedes con nombre y apellido, o pueda averiguar su nombre y apellido a través de una serie de averiguaciones que la ley me permite hacer a través del tribunal, ¿vale? Pagando yo unas veces y otras veces a través del tribunal. Y tercero, para que nos quedemos tranquilos, integrado por la mayoría de afectados. Yo les podré representar si convenzo, si en este momento aquí hay 30 personas, si convenzo a 16. Si no convenzo a 16, no podré ir yo a representarles, ¿vale? Ya tienen ahí las cautelas de información y representación, ¿vale? Esto en cuanto a la capacidad procesal. Vale. La idea es, ¿quién representa a la asociación? Pues la persona que legalmente hayamos establecido, ¿vale? Me voy al grupo. ¿Quién representa al grupo? Quien decidamos. ¿Que deciden que soy yo? Pónganlo en un papel. ¿Que deciden que es usted? Vamos a ponerlo en un papel, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener que determinar como grupo quién queremos que nos represente. Claro, ¿por qué quiere que digamos quién nos representa? Porque como no somos una organización, digamos, al uso, no tenemos una base organizativa y estructurada. Entonces, por lo menos nos tendremos que reunir un día, o aquí, o tomando un café, para por lo menos hablar. Entonces, exige una mínima puesta en contacto, ¿vale? La legitimación, muy brevemente, si es que es posible la legitimación, y brevemente unirlos en la misma frase, Bien, la ley es muy clara aquí. Y aquí es donde ha sido cobarde el legislador español. Para intereses colectivos, no voy a explicar la ordinaria y la extraordinaria, para intereses colectivos, insisto, grupo determinado o determinable de personas, ahí estamos,
Venga, la asociación, la entidad legalmente constituida o el grupo de afectados, que es lo que me interesa a mí ahora, ¿vale? Mayoría de afectados siempre. El grupo constituido por la mayoría de afectados. Si el interés es difuso, solo las asociaciones de consumidores y usuarios. No se ha mojado. Vuelvo a lo tradicional. La Asociación de Consumidores y Usuarios tiene entre sus fines defender a los consumidores y usuarios y, por lo tanto, nos va a poder defender si acudimos a ella. Diferencia en que en el otro caso, cuando es colectivo, pueda intervenir el grupo. El grupo, en esencia, oye individualmente o tiene en cuenta lo que individualmente cada uno de los miembros del grupo quiere. La Asociación de Consumidores tiene fines más generales. El grupo es que los 20 nos ha pasado lo mismo. Y eso hace que la cohesión y a la hora de reclamar haya más unión, por decirlo de alguna manera. Si luego reñimos, reñiremos. ¿Vale? Entonces, bien, ya lo tengo. Si yo quiero presentar mi demanda, lo que voy a hacer es, a través de una diligencia que la ley regula en el artículo 256, voy a recabar sus datos, me voy a poner en contacto con ustedes y voy a conseguir que 16 me digan que sí, ¿vale? Y con esos 16 que me han dicho que sí, y yo 17, ya me he pasado más uno de la mayoría, voy a presentar la demanda, ¿de acuerdo? Muy bien. De esos 15 que no soy yo, ¿vale? De esos 15 que no soy yo, pueden ustedes intervenir cuando quieren. Así lo dice, bueno, cuando quieran, sí, cuando quieran. Así lo dice el artículo 15. El artículo 15 dice que, aunque ya me he puesto en contacto con ustedes para presentar la demanda, les voy a comunicar que la he presentado en el juzgado de Castellón. Y se hace lo que la ley llama un llamamiento. Les van a llamar para que, si quieren, vengan al proceso. Si se fían de mí, no van a venir. Si no se fían de mí, vendrán corriendo. Y ya no es rentable. Si ya les hago venir a Castellón a los 14, ya no es rentable para ustedes. Yo sigo yendo todos los días al juzgado, ¿vale? Pero da un paso más el artículo 15. A los otros 14 o 15 que no han querido saber nada, también les deja venir, ¿vale? Porque el grupo somos todos, pero la autorización a litigar en su nombre me la ha dado la mayoría del grupo de afectados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que activa la mecha es que tengo 15 a mi favor. Luego ya somos 30, a todos los efectos. Esa es la clave de esta figura, ¿de acuerdo? Entonces, se les llama para que intervengan en el proceso si quieren. Lo lógico es que no intervengan. Claro, ¿cuál es el problema? Insisto, que no tenemos ningún mecanismo de control de que yo lo estoy haciendo bien. Y eso da miedo. De aquí 20 años, si estamos hartos de hacer esto, ya no nos dará miedo, que es lo que pasa en Estados Unidos. Pero a las primeras da miedo. ¿Lo hará bien? Es que nadie va a controlar relativamente, ¿vale? Para ir terminando. En el colectivo, como sabemos quiénes son y desde el principio ustedes están involucrados, van a poder intervenir cuando quieran. Aceptan el proceso en el estado en que esté y solucionado, ¿vale? Cuando intervienen individualmente. En difusos, como no sé cuántos son, tengo que hacer una publicidad, digamos, más amplia, y entonces el que se entere, si quiere venir, puede venir. Pero eso exige que paralice el proceso, ¿vale? No se admiten intervenciones, digamos, de goteo, por decirlo de alguna manera. Esto no tiene aplicación en el ámbito en el que estamos, ¿vale? No me puedo detener porque no tendría aquí aplicación. En el tipo de pretensión, ningún problema. Puedo pedir todo tipo de pretensiones en el ámbito nuestro. En difusos es siempre diferente. Cuando yo quiero saber sus nombres, artículo 256.1, voy al juez y le pido que le reclame a Diana la lista de asistentes. De eso estamos hablando, ¿vale? Es esa diligencia del artículo 256. En prueba, no tiene nada diferente que un proceso de consumo de cualquier otro tipo. Inversiones de la carga de la prueba para favorecer al consumidor, disponibilidad probatoria, facilidad probatoria, porque si no tuviera esto, la prueba es lo que llamamos la diabólica probatio, ¿vale? Entonces, se le da facilidad al consumidor a efectos de prueba. Y para terminar,
Increíble pero cierto. La sentencia. En el ámbito de intereses colectivos, es decir, cuando todos sabemos quiénes somos con nombre y apellido, es muy sencillo. A usted se le informó. Unos de ustedes me dieron el consentimiento para que yo reclamara en su nombre las preferentes, la devolución del dinero. Otros, aunque primero dijeron que no, luego se les informó de que el proceso estaba en marcha. Información han tenido los dos bloques. Han tenido la oportunidad de intervenir todos ustedes, incluso en cualquier momento del procedimiento, aunque estemos casi al final, para decir ¿y de lo mío qué? ¿Vale? Ya han tenido esa oportunidad. Por lo tanto, la sentencia les afecta. ¿Vale? La sentencia les afecta, la sentencia que van a dictar en el proceso que yo he entablado. ¿De acuerdo? Van a poder recurrir y todo lo que quieran. Les afecta si me da la razón. Si no me da la razón, quédense tranquilos. ¿Vale? Claro, eso ya lo hace mucho más atractivo. ¿Vale? Por lo tanto, extensión de los efectos a quien no ha sido parte. Cuando el tribunal condene, porque declarativa y constitutiva no nos interesa nada, nosotros queremos que condenen a Bankia, ¿vale? El tribunal tiene que hacer dos cosas. Si hemos sido todo el grupo de afectados identificado con nombre y apellido, nos nombrará a todos, ¿vale? Es decir, determinará individualmente lo que nos toca a cada uno, porque yo habré invertido 1.000 en preferentes, pero usted 2.000. Por lo tanto, a mí me dará 1.000 y a usted le dará 2.000, ¿vale? Venga, no, que le ha gustado. A usted 1.000 y a mí 2.000, que soy más mayor, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero de la gente que no tengamos determinada por el motivo que fuera, fijará las bases para que se pueda determinar al futuro, ¿vale? ¿Qué futuro? En ejecución. Y en ejecución me abre un artículo 519, un incidente, que es para que yo diga, oye, mira, si eso que está contando aquí, esa sentencia que dice las personas que contrataron entre los años tal y cual con Bankia, la adquisición de acciones preferentes, eso es lo que yo he hecho. Mira qué bien, ya han dado la razón en un juicio por esto a 25 estudiantes de Valencia. Voy a demostrar que a mí me ha pasado lo mismo, me ahorro todo lo anterior y pido la ejecución de la sentencia y que he invertido 3.000. Dame 3.000. Ya este es el colmo del comodón, porque llega para el final, llegar y besar el santo. Esto, y sí que termino, es medio minuto, en Alemania no les gusta nada, porque aquí estamos perdiendo el control. ¿Qué haces tú, Andrea Planchadei, erigiéndote en representante de no sé cuántos? Y lo voy a arbitrar de otra forma. Se le llama el Musterverfahren, que Muster es modelo. ¿Qué hace? Muy sencillo. 10 demandas, ¿se acuerdan que hemos hablado de 10 demandas? En cuanto tengo 10 demandas, pim, suena una alarma, no me pregunten cómo, sí, hay un registro, y entonces el registro se activa. ¿Para qué? Para que todas las demás demandas que pasaran de 10 se filtren todas a través de ese registro, es decir, que todas vayan al registro, y que uno de los 10 como mínimo diga, mire, vamos a hacer un proceso modelo porque hemos detectado 10 demandas idénticas conforme al registro que lleva un mes en activo. Para este caso ya tenemos 100 y entonces vamos a hacer un proceso, uno solo, que lo que en él se resuelva servirá de modelo a todos los demás, ¿vale? Muy parecido a lo del 519. Lo que pasa que en ese proceso sí que hay mucho control del Tribunal Superior, está centralizado, aquí lo llevaría el TSJ. Entonces yo necesito 10 demandas, se entra en el registro durante 2 meses, se acumulan todas las que tengamos en esos 2 meses, se hace el proceso, se decide por el tribunal quién es el demandante, cuál es el objeto del proceso y la sentencia. Por lo tanto, un juez muy decisor en eso. Y cuando ya tengo la sentencia para esos, ya voy yo y digo, yo soy uno de los 100 del registro. Vale, ¿cuánto invirtió? 1.000. ¿De acuerdo? Un mecanismo muy sencillo. No se olviden, es un mecanismo que se tienen que inventar para solucionar un problema muy gordo que tenían, pero no menos gordo que el que tenemos nosotros. Por lo tanto, ¿es posible utilizar este mecanismo de acciones colectivas en este ámbito? Sí.
¿Es sencillo? Sí. ¿Es efectivo? Sí. ¿Es sencillo? Depende del número de afectados. Depende del número de afectados. Y ese para mí es el gran problema de por qué no se está utilizando en el ámbito de las preferentes. Porque tenemos mucho miedo de manejar 1000 casos, 1000 situaciones al mismo tiempo. Y esa es la ventaja del alemán. Porque por mucho que haya 1000, parte de 10 solo. ¿Vale? Entonces eso le da un cierto respiro. Ahora sí, ya he terminado. Y ya tengo claro que por muchas dudas que les haya generado no me van a preguntar, pero les voy a dar la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Andrea. ¿Sí? Sí, una duda. Pues sí, una duda. A ver, un micrófono. Está... Es para que se grabe. ¿Este tiene que ser? No, no, aquel, Andrea. ¿Cuál? Este. Ah, este. ¿Se oye? Sí. Quería hacer una pregunta. Si no lo he entendido bien, pido disculpas, pero bueno. Para reclamar en grupo debemos ser la mayoría de afectados. Sí. Cuando esos afectados hemos dicho que no estaban perfectamente identificados, que eran difusos, ¿cómo se establece la mayoría? No. Vamos a ver, si el grupo es difuso, si los afectados son difusos, solo puede litigar por ellos la Asociación de Consumidores y Usuarios. Exacto. Y entonces no necesita determinar los miembros del grupo. Por eso he dicho, el legislador no ha sido valiente. Solo permite que nosotros nos agrupemos, que elijamos un representante y que ese nos represente a todos en una demanda civil si es colectivo, es decir, si el grupo de afectados está determinado y si es determinable, y para determinarlo tiene esa ayuda del 256, que es un mecanismo que usted tiene como posible demandante para que el tribunal le ayude a identificar quiénes son las personas afectadas. Claro, ¿cuál es el problema? Que eso lo paga usted. Lo tiene claro, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Eso lo paga usted. Entonces, como eso lo paga usted, pues bueno, a lo mejor si estamos hablando de 20 personas, sí que tiene sentido, pero para 1000, para localizarles, es que aunque no lo pagara, usted va a localizar a 1000, ¿vale? Llame por teléfono con su tarifa plana, si la tiene, porque si no, a saber lo que se va a gastar, y empiece usted a localizar a 1000 personas. Ahí no le ayuda el legislador, le pone la exigencia, ¿vale? Pero no le ayuda. Entonces, eso sí que, por favor, para el grupo de afectados, solo puedes, para que litigue el grupo de afectados representado por una persona que tiene que ser del colectivo de afectados, eso solo es dentro del concepto interés colectivo, es decir, aquel cuyos miembros están determinados o son determinables con relativa facilidad. Claro, la facilidad muchas veces depende del número y de la dispersión territorial, que también puede ser una desventaja añadida. Nada impide que se hagan grupitos, es decir, el grupo de afectados de Castellón, el grupo de afectados de Valencia, o más todavía, el grupo de afectados de Manises, el grupo de afectados de Villarreal. Claro, ahí es donde el proceso modelo es bueno, porque fuera todos los demás, suspendo todo, me quedo con uno y lo resuelvo con ese patrón. Pero siempre, el grupo siempre solo actúa cuando los afectados están determinados o son determinables. En interés difuso solo puede litigar una asociación de consumidores y usuarios, que no es extraño, es lo que hemos hecho siempre. De nada. No hay más dudas, ¿no? Bueno, pues gracias a todos por haber estado aquí, haber venido. Y un segundo, voy a pasar ahora lista a efectos de si en un futuro queréis un certificado y demás, creo que es importante, ¿de acuerdo?